Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Vamos a hablar de la infodemia. La infodemia es la difusión rápida y constante de noticias. Hasta ahí vamos bien, pero el efecto que puede provocar en la gente, no en todos de la misma manera, obviamente, puede ser negativo, ¿no? Y sobre todo en un contexto de incertidumbre como lo que transitamos en el 2020. Ahora las cosas están un poco mejor en algunos países del mundo y la incertidumbre continúa. Por eso hubo un estudio de Kaspersky y en esa empresa trabaja Dmitry Bestusev, que lo conocen ustedes. Él es director del equipo de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky y está con nosotros para hablar del tema. ¿Qué tal, Dmitry? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí. Gracias, Guillermo. Es un placer estar con todos ustedes. Cuando ustedes hacen este estudio, evidentemente toman en cuenta que no solo hay noticias reales en este tipo de fenómeno, la infodemia, sino también hay noticias falsas y probablemente ahí está el problema, ¿no? Correcto, sí. La desinformación no es como una segunda plaga que tenemos el coronavirus, pero también tenemos estas como teorías de conspiración, el sembrío de las noticias falsas que ha hecho que les impactó a las personas de una forma real en su vida. Un 52% de latinoamericanos indican que han consumido más o mucho más información durante la pandemia comparada con un año normal. ¿En qué se basan para llegar a esos números? Hicimos un estudio, es de este año, más de 2.400 personas participaron en este estudio, cuando se les preguntó a las personas de 25 años a 65 años de diferentes sexos de cómo está su tiempo, cómo es su consumo de las noticias. Y bueno, más de la mitad dijo que está en ese dilema, ¿no? Necesitan enterarse de qué está pasando con el coronavirus y todo, pero a la vez han llegado como a una saturación mental de un bombardeo de toda clase de información, pero precisamente aquella información que les deja quietos, o sea, ya no pueden realmente consumir más datos, es terrible. ¿Cómo se llama el estudio, Dimitri? Lo llamamos como infodemia, ¿no? Es como pandemia, infodemia, ¿no? Que Mm. la información causa el mismo efecto, no es simplemente algo viral, sino que esto es masivo, donde quiera que estemos, nos puede afectar a cualquiera. ¿Cuáles son los países que más se destacan con el tema de ser víctimas de la infodemia, saturación? Ahí está la palabra. Esto es muy interesante, ¿no? Porque al parecer cada, bueno, pueblo tiene como que sus fuertes y sus débiles. También actores de amenazas en el mercado que están actuando más o menos. Bueno, entre los más afectados por la denegación de servicio cerebral o mental se encuentran los colombianos. Lastimosamente, muchísimas noticias. 81% de la gente se siente acabada. De ahí argentinos 79%, peruanos 78%, chilenos 77%, brasileños 67%, mexicanos 62%. Vemos que el efecto en general es devastador. Y el periodo en el que se hizo el estudio es importante destacar ahora que mencionas Colombia. ¿En qué término fue el estudio? Se preguntó a muchas personas, ¿no? De diferentes edades, en diferentes regiones, cómo se han sentido no solo en el 2020, sino ahora en el 2021. ¿Cómo ven sus hábitos de lectura? ¿Cómo ven los efectos de lectura de las noticias nuevamente, ¿no? En la vida de ellos. ¿Se sienten más agobiados? ¿Se sienten más felices? ¿Les ha causado estrés, ansiedad, pesimismo? Y el resultado es este, precisamente. 51% de la gente siente mucho estrés por esas noticias falsas, desinformación, eh, todas esas cosas, ¿no? El Pero 40, ¿cuándo condujeron el estudio, Dimitri? Esto fue durante diferentes como meses, pero durante el 2021. En diferentes países tomaron diferente tiempo, pero bueno, um, si hablamos así en general, como que el estudio abarcó tanto el 2020 como el 2021, pero el efecto se midió ahora en este año. Y tengo que preguntarte nuevamente porque al mencionar Colombia y con las recientes manifestaciones y protestas en la calle, la violencia, etcétera, ¿fue reciente del 2021 esta evaluación, durante la época de las protestas o antes? Durante, sí, Ah, abarcó, claro, ahí está el sí, factor entonces implicó. probablemente. ¿Y cómo Ujú. midió México?
Bueno, en México igual, ¿no? Dijimos que el 62% de los mexicanos sienten su mente, o sea, su capacidad mental, todo el ser, todo lo emocional, ¿no? Como también afectado, ¿no? Comparando con el mundo informático, es como una saturación de ataque por ataque de denegación de servicio. Lastimosamente vemos, ¿no? Como los eventos que estamos viendo, incluyendo los políticos, eventos políticos, sociales, impactan. Un 62% de los mexicanos se sintió abrumado o se siente abrumado en este momento por todas estas cosas que les toca leer, aunque no lo quieran. Y probablemente esos números continúen porque los países que estamos mencionando, Colombia, México, Brasil, Argentina, eh, Perú, no tienen un avance notable en el plan de vacunación. Entonces, esa especie de luz al final del túnel que estamos viendo en el hemisferio norte, en la Unión Europea, etcétera, probablemente todavía no se ve allí en la parte sur del mundo. Pero hay un punto muy importante, ¿no? Que debe ser el aislamiento y el confinamiento que provoca que ese vínculo que tenemos con nuestros medios digitales, como ser el teléfono o la tableta o la computadora, sea aún más dinámico y más cercano, ¿no? Sí, claro, porque tenemos esta necesidad natural, ¿no? De estar conectados, de hablar con alguien. Y cuando uno está en casa, entonces busca alternativas. ¿Cómo puedo hablar? Bueno, utilizaré mi tablet, mi teléfono o algo. Y claro, entre querer hablar con alguien, al abrir el Messenger uno termina en las noticias, al abrir las noticias termina en la red social, y así sin darse cuenta, uno está, bueno, expuesto a toda clase de información, incluso esto lo que se llama como desinformación, ¿no? La desinformación o infodemia. Y esto al parecer va a continuar, ¿no? Porque la pandemia continúa, las vacunas todavía están por verse, especialmente en algunos países. Entonces, cualquiera de las personas, si no toma medidas prácticas en su vida, podrá sentir efectos naturales, no informáticos en su vida. Y también estaba pensando recién que la actualización en cuanto al número de muertes y de infectados, tal vez el estudio nos da la oportunidad de ver esos picos cuando, por ejemplo, en Ecuador en el 2020, en Guayaquil, hubo ese drama de los cuerpos en la calle, cuando recién comenzaba la pandemia. Me imagino que si se hubiera medido en ese preciso instante, allí habría habido un pico, ¿no? Una situación límite. Claro, claro que sí. Hasta hay un memes, ¿no? En las redes sociales que circulan, que como que cuál es la página más visitada por mí, ¿no? Durante la pandemia. Y muestran los gráficos, ¿no? De cuántos nuevos infectados, cuánta gente muerta. Entonces, como que la gente se levanta y en vez de abrir, qué sé yo, Google, ¿no? El grafiquito para ver cómo andamos. Al principio era Johns Hopkins University, ¿no? Que se tomó el liderazgo en cuanto al balance de los datos a nivel global. Hablemos ahora de lo positivo. ¿Qué es lo que recomienda Kaspersky que nosotros podemos hacer para navegar esta circunstancia de la infodemia, que a todos nos afecta, en forma efectiva y manejable? Sí, obviamente la idea no es decir no leas las noticias, necesitamos las noticias, no queremos informarnos, ¿no? Pero hay que hacer como un balance entre la vida digital y la vida real. ¿Cómo? Creando hábitos saludables, es primero. Los hábitos saludables no se refieren únicamente a la parte informática, ¿no? Sino también, bueno, dormir lo suficiente, por ejemplo, hasta no tener la luz blanca antes de ir a dormir unas 2, 3 horas, es decir, el celular no tenerlo ahí porque si no se elimina la melatonina. Establecer también los horarios, ¿no? Cuándo puedo hacer deporte, cuándo puedo escuchar la música, poner el celular a un lado, ¿no? Por otro lado, sí. A ver, un segundito, Dimitri. Ahora que dices lo del teléfono, yo duermo en una cama grande, solo, y tengo el teléfono en la cama, hacia abajo, para que cuando entran mensajes las notificaciones no me despierte la luz, pero lo tengo al lado, está todo el día conmigo. Es más, cuando recién mencionaste el celular, yo estaba buscando el mío y digo, no lo tengo, ¿qué hice? Y acabo de verlo acá en la cámara, está ahí
con el teclado en esa mesa. Entonces ya estoy pensando, ¿cómo puedo hacer para estirarme y que no se vea en la cámara que lo voy a agarrar? Pero no puedo porque estoy constantemente en cámara. Digamos, esa ansiedad de tener el celular cerca. En tu caso, ¿dónde está el celular a la noche? Lo apago, ¿no? Ah, Completamente, o lo pongo en modo avión y lo dejo, trato de dejarlo, ¿no? Casi siempre en otro cuarto, en otra habitación, para que no, ah, como que la tentación de no extender la mano, de no utilizarlo, entonces uno pasa mejor, literalmente mejor. ok. Entonces, perdón por la interrupción. Vamos ahora al segundo punto de lo que podríamos hacer para manejar esta ansiedad. Sí, el segundo punto es darse tiempo, ¿no? ¿El tiempo cuál es? No necesitamos o no estamos obligados a consumir una noticia en el momento que la vemos salir, porque eso es, también causa ansiedad. Es como que, tengo que leerlo porque ya está publicado. No, utilicemos las opciones como, bueno, guardar para leer después o marcar en los favoritos, ¿no? Guardar el enlace a la antigua, como que copiarlo, ponerle en un bloque de notas. Lo leeré, no en este Difícil. instante. Sí lo es, ¿no? Difícil porque, por ejemplo, Dimitri, cuando uno va en un avión, en un vuelo intercontinental y no hay internet, lo primero que uno hace cuando las ruedas del avión tocan tierra es encender el teléfono. Sí, estamos como adoctrinados, ¿no? Acostumbrados a esto, hasta busca. ¿Hay wifi a bordo? ¿No? No hay. Oh, ¿cómo no hay, no? Como que entra en una especie de pánico. Y si hay, qué bueno, qué buena aerolínea, ¿no? Pero estos son, de hecho, los síntomas de nuestra dependencia, no necesariamente como necesaria, sino que, bueno, nos hemos como que adoctrinado a esto, pero Exacto. se puede bajar los Conductas niveles. adquiridas a través del hábito, ¿no? ¿Y Sí. cuál es el tercer punto, Dimitri? Sí, desconectarse, ¿no? Desconectarse. Eso es literal, eso es, se puede elegir horas, se puede comenzar de lo poco a mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, 1 hora al día voy a tener el celular completamente apagado. O sea, lo voy a hacer. Después 2 horas, después 3, después, bueno, por ejemplo, si no trabajo y sé que todo está bien, puedo tener mi teléfono apagado, no sé, durante todo el día, solo en la noche prender o al revés, a partir de la hora del almuerzo, por ejemplo, apagarlo. Esto va a ayudar a manejar los niveles también del estrés, de la dependencia, pero a la vez nos incrementa nuestra capacidad de pensar y de tomar decisiones, porque nuestro cerebro comienza a descansar, ya no siente tanto bombardeo. Y eso es bueno porque podemos identificar más fácil noticias falsas, noticias de sensación, de desinformación, de las correctas, de las verdaderas, de las que necesitamos nutrirnos para también saber dónde estamos. El desconectarse nos da un espacio, que sería una claridad para el juicio crítico al momento de analizar nuevamente lo que consumimos. Y pensaba recién, cuando yo voy al gimnasio y voy a la cinta para correr o caminar rápido, habitualmente dejo el teléfono en el locker, en el vestuario, porque veo que mucha gente está con el teléfono, por ahí están escuchando música, pero de alguna forma están conectados. Sin embargo, lo que yo hago es miro los monitores de televisión, los distintos noticieros y leo los subtítulos. No estoy ni siquiera conectado digitalmente en forma inalámbrica con los televisores. Y el único lugar donde uno probablemente puede tener contacto con el teléfono, pero no lo haría porque es incómodo, es si uno va a nadar. Cuando uno está nadando, podés tener el teléfono en el agua porque hay teléfonos que son resistentes al agua, pero no podrías interactuar y leer mientras estás nadando. Entonces esa me parece que es una buena medida como para tomar ese tipo de rutina que es buena para el cuerpo y a la vez nos distancia de la adicción a los aparatos tecnológicos, ¿no, Dimitri? Sí, estoy 100% de acuerdo. Y no importa en qué trabajemos. Alguien podría utilizar así como excusa, es que, por ejemplo, no, es que trabajo en tecnología o es que trabajo con las En noticias, noticias. pero en realidad siempre todos podemos buscar una excusa, porque alguien diría, no, es que tengo una abuelita viejita que tengo Uh-huh. que mirar si está bien, ¿no? Pero en realidad somos nosotros los dueños de nuestro tiempo y queremos utilizarlo mejor. Excelente, este es el estudio entonces de Kaspersky que habla justamente de la infodemia, la voy a definir de nuevo, la difusión rápida y constante de noticias, tanto reales como falsas. Dmitry Bestyusev es director del equipo de investigación
y análisis para América Latina en Kaspersky. Gracias, Dimitri. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Guillermo. Un placer estar aquí. Y ustedes también, gracias por acompañarnos. Esperamos que estos conceptos les sirvan. Hasta la próxima.